Esto es una intro de lo que veremos en este episodio. Y pues hay que recordar que estamos en un mundo cambiante que se ha visto bastante favorecido por la acción antropogénica, es decir, la acción de los humanos. Tenemos cambio climático, calentamiento global y que se están favoreciendo los escenarios drásticos. Tenemos heladas muy fuertes, sequías muy fuertes, huracanes más intensos. Hola, hola, buenas tardes, padres. Estamos aquí en otro nuevo episodio del podcast Plenitud y tenemos una invitada muy especial. Ella es Mariana Tejeda, estudió biología en la UNAM y actualmente pues está desempeñando algunos roles en el sector privado. Previamente estuvo desarrollándose en dependencias gubernamentales, en donde llevaba pues toda la gestión de bioseguridad para las GMOs, que es de lo que estaremos hablando en este episodio. Bienvenida, Mariana, gracias por aceptar Muchas esta gracias, invitación. Nade, y hola a todos. Excelente. Bueno, pues este episodio se llama tal cual Hablemos de organismos genéticamente modificados, que es esto, los GMOs, que famosamente a veces vemos en algunos productos o en algunos, pues coloquialmente hablando, le decimos malamente, que ahorita Mariana nos va a explicar, transgénicos. Y pues bueno, el objetivo de esto es entender de qué se trata y también en base a esta información poder tomar decisiones de qué sí podemos consumir y qué no, ¿no? Entonces, pues empecemos primeramente hablando un poquito de ti, Marianis. ¿Qué te motivó a estudiar biología? La verdad es que no estaba muy clara al principio, fue una decisión que tomé ya en los últimos años de la prepa, pero ciertamente siempre tuve una inclinación por las ciencias naturales. Los animales siempre han sido una pasión para mí, también actividades al aire libre. Desde muy chica hacía senderismo con mis papás. Wow. Yo soy de Jalapa, entonces pues sí, allá nos gustaba echar el paseo con los perros, súper bonito. Y después sí tuve como una inclinación hacia derecho y economía. O sea, yo quería algo que pudiera englobar todas estas disciplinas. Y la biología es súper amplia al final. Y bueno, dije, ok, biología y quizás algo en derecho ambiental, me pueda especializar más adelante. Ya, entré a biología. Tomé mis primeras clases, era todo muy general, o sea, de verdad yo me sentía que seguía en la prepa, o sea, que de plano tenía matemáticas, física, química, pero más adelante me topé con la materia de biotecnología. Wow. Y ahí dije, de verdad esto es lo que yo quería, o sea, sin saberlo, encontré mi pasión dentro de la biología, que fue la parte que engloba lo económico que yo buscaba, la parte de derecho y pues tener algo muy actual, muy que yo pudiera ver el resultado en algo tangible. Mis papás son físicos, mi hermana es física. Órale. Y para mí eso es algo un poco abstracto. Ajá. Entonces yo quería algo que dijera, ok, este es mi entorno, lo toco, lo veo, pero con mis acciones, ¿dónde voy a ver esto reflejado? Ya estoy en biotecnología y encuentro esta parte de GMOs, muy conocidos como transgénicos, que digo, no es lo correcto, ya hablaremos más adelante de eso. Pero dije, la parte en la que tienes las políticas que regulan el uso de estos organismos es algo que engloba completamente lo que yo quiero. Entonces sí, es mi pasión y la biología fue lo que me llevó a ello. O sea, todo surgió de un sueño de niña de me gustan los animales, a poco ir profesionalizando, ¿sí? Todo esto y al final llegó algo muy tangible. Increíble, o sea, como desde, pues tú, siguiendo tu intuición de tu infancia, te topaste ya en el transcurso que a lo mejor no desde el inicio, como dices, te sentías muy preparatoriana, pero ya en el camino viste que así era lo tuyo. Se me hace muy curioso cómo conectaste esa parte de no dejar tus sueños de la infancia atrás, pero sí ya materializarlos en un mundo más profesional, más real. Está padrísimo. ¿Y algún reto profesional o personal que nos quieras contar? Definitivamente reto profesional y está completamente enfocado en la cuestión de los GMOs y fue dentro del sector privado. Hubo un tiempo en el que me desempeñé
a la parte de obtención de permisos de liberación al ambiente, de GMOs. Aquí en México la regulación, antes de que puedas tener un cultivo comercial de GMOs, necesitas pasar por ciertas etapas que garanticen que el cultivo va a ser seguro en el medio ambiente. Okay. Entonces, primero tienes una etapa experimental, después tienes una etapa piloto y por último la comercial. En caso de que obtengas resultados satisfactorios en cada una de las etapas previas. Sin embargo, el gran reto con el que yo me topé junto con mi equipo, y digo personalmente para mí fue algo que, valga la redundancia, me retó en muchos aspectos, porque estamos hablando de que para mí los GMOs son una pasión y la parte de responsabilidad como científica de difundir hechos comprobados, pues bueno, aquí fue toparme con una pared que se llama autoridad y que tal cual nos dijo, pues ¿saben qué? En este sexenio simplemente no vamos a dar ningún permiso de liberación al ambiente. Ah, O sea, era una autoridad gubernamental. Sí, la Autoridad Gubernamental de México. Órale. Entonces, pues bueno, yo dentro del sector privado, pues obviamente, y como funcionan las compañías, tienes que obtener los permisos para que el negocio pueda funcionar, el negocio de semillas genéticamente modificadas. Y en este caso, pues teníamos la presión del negocio no está vendiendo, pero para mí eso era secundario. Para mí lo importante es, tenemos una tecnología que favorece a muchísimos campesinos, agricultores y que incluso de eso dependen, principalmente en el norte del país, donde se cultiva algodón genéticamente modificado. Y en este caso, así porque sí, la autoridad llega y te dice, ¿sabes qué? Pues no te vamos a dar ningún permiso y ahí ven los agricultores cómo le hacen. O sea, de pronto es una cadena que se ve frustrada. Claro. Entonces, pues obviamente para mí era el impacto más allá y sinceramente lo que menos me preocupaba era el negocio de la empresa. O sea, como que digas, es que el negocio no vende, no era lo principal para mí. Pero sí todo lo que implica, y porque en este caso, todo lo que la autoridad pensaba proteger o incluso piensa proteger, que es principalmente la cuestión medioambiental, es lo que se está viendo perjudicado. O sea, al no tener los permisos de liberación al ambiente, el agricultor se ve forzado a adquirirlas por un mercado pirata. Sí, pues tiene que vivir, ¿no? Justo. Y al irse por un mercado pirata, todo esto está desregulado. No hay información de en dónde están sembrando, qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, una meta de protección de la autoridad son las áreas naturales protegidas. ¿Y qué pasa aquí? Ya no tienes una liberación controlada, ya no tienes información de dónde va a sembrar el agricultor y sí tienes siembras ilegales, claro, que al final terminan en deforestación, por ejemplo. Entonces, es una gran cadena que se afecta y a mí me tocó el diálogo con la autoridad, demostrarles toda la evidencia técnico-científica de por qué sí es segura la liberación, qué beneficios trae, y que así porque sí te digan no, porque es algo que va en contra de lo que nosotros pensamos. Desde mi punto de vista, el tema de organismos genéticamente modificados no es algo de estoy a favor, estoy en contra, o es algo en lo que creo o no creo, porque no es una cuestión de fe. Y desafortunadamente es la mentalidad de varios de los agentes que tenemos dentro de la autoridad, y de momento así está la situación. Están negados y simplemente dicen no, sin pensar qué implicaciones tiene. Entonces, todo este diálogo fue un gran reto. A mí personalmente me trajo dolores de cabeza, lágrimas, obviamente, porque sé que es todo lo que implica, pero al final me ayudó a darme cuenta que también hay que ser realistas y decir hasta dónde sí puedes dar y hasta qué punto dices, ok, de momento no, y quizás más adelante. O desde otro lado, quizás sales del país, no sé, y traes nuevas ideas y ves cómo cambiar. Pero si estás en un punto tan crítico, tan cerrado, creo que no es el momento y es el momento de hacer una pausa. Claro. Y pues sí, o sea, a mí me trajo mucho ese aprendizaje porque
insistía, simplemente no se pudo, pero al final creo que por otros medios sí se puede seguir haciendo esta difusión y pues justo que la gente tenga una opinión informada y quizás en un futuro podamos cambiar esto. Claro, sí, creo que es un tema muy complejo, o sea, en lo personal desconozco muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en la parte gubernamental que es muy metódica y carecen a veces de la comprensión, pues, científica tal cual para tomar sus decisiones. Sí, Pero, o sea, me encanta porque de un reto que incluso ni siquiera te afectaba a ti como ser humano, o sea, tal cual de, voy a dejar de comer algo así, pero sí desde esa empatía de generar un cambio con la tecnología, pues encontraste un aprendizaje, ¿no? Y seguramente en algún punto ya vas a tener éxito en decirles al gobierno de, sí, claro, aquí podemos trabajar de esta forma, ¿no? sí, ese es el objetivo. Esperemos que pronto. Súper. Y la parte, bueno, y ahora sí vamos para entender un poquito de qué estamos hablando, qué es un GMO, bueno, en español es OGM o organismos genéticamente modificados. ¿Nos puedes explicar qué es esto y cuál es su diferencia con lo que popularmente conocemos como transgénicos, ¿no? Sí, pues bueno, hay que partir de la definición de organismo genéticamente modificado, que pues para hacerlo más entendible, más ameno, pues es cualquier organismo vivo cuyo genoma ha sido modificado para adquirir alguna característica deseable para el ser humano. Por ejemplo, tenemos un cultivo de algodón Okay. que es susceptible al ataque de gusano rosado. Okay. Entonces, pues bueno, ¿cómo combaten comúnmente estas plagas? O sea, si tenemos una afectación muy grave, pues como consecuencia el cultivo no va a poder sobrevivir, no se va a tener cosecha ni nada. Lo que hace la biotecnología con la ingeniería genética es tomar un organismo y dice, a ver, ¿qué característica necesitamos para que no se muera mi cultivo? Ok, pues que sea resistente al ataque de gusano rosado. Claro. Encuentran un gen en una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, toman su toxina, que la toxina que emite esta bacteria efectivamente combate al gusano rosado y otros lepidópteros, que son insectos voladores. Uh-huh. Se la insertan al cultivo y ahora ya no tienes que usar insecticidas, por ejemplo. ¿Es como una vacuna? Algunas vacunas son derivadas de ingeniería genética, sí, okay, pero no necesariamente. O sea, sí le aportas una característica que tú quieras. O sea, en este caso yo te hablé de tolerancia al ataque de insectos, puedes tener tolerancia a sequías, okay, pero también puedes tener otro tipo de eventos que son de mejoramiento vegetal. O sea, por ejemplo, si tú quieres que... no sé, está el caso de arroz dorado en Filipinas, donde hay una población con gran índice de ceguera. Por lo tanto, dices, ok, ¿qué es lo que vemos en esta población? Hay una deficiencia de vitamina A. Por lo tanto, tomamos la vitamina A, la insertamos en el arroz y hacemos que este arroz por sí solo sea capaz de expresar la proteína que codifica la vitamina A, por lo tanto tienes un alimento más nutritivo. Claro. Wow. Entonces, tal cual, tomas el genoma y tú decides qué es lo que quieres que exprese este cultivo, porque en su mayoría son cultivos agrícolas, qué quiero que exprese para yo, humanidad, obtener un beneficio. Entonces, en términos sencillos, eso es un organismo genéticamente modificado. Es diferente de, bueno, al final, un transgénico es un organismo genéticamente modificado, pero en el caso del transgénico, tomas el gen de una especie diferente, como lo que te contaba del algodón. Okay. O sea, tienes tu algodón con su genoma normal, pero tú dices, necesito la característica de tolerancia al ataque de insectos, y esto lo tiene una bacteria. Entonces, la bacteria es una especie diferente al algodón. Tomaste un gen de otra especie y se lo insertaste al algodón, por eso es un transgénico. Sin embargo, si tomas un gen de una especie sexualmente compatible,
como es el caso de muchos bananos, que así se llama la planta del plátano. Ajá. Y lo que tú ves es que tienes una población de bananos y esta planta de banano no se murió ante el ataque de un hongo, por ejemplo. Entonces tomas esta característica favorable, que por lo general es un gen ya codificado, bueno, ya identificado, lo tomas y dices, se lo voy a insertar a mis siguientes generaciones de plátanos, pero pues ese gen que tomaste es de la misma especie. Por lo tanto, es un cisgénico, es organismo genéticamente modificado, pero no es transgénico, porque lo tomaste de la misma especie. Entonces, un GMO puede ser transgénico o puede ser cisgénico. Sí. Pues, ok. Y cuando hablamos de genoma, ¿es el ADN o genética? Sí, justo, sí. En términos simples, sí. Pero, pues bueno, el GMO al final va a ser cualquier organismo que tú modificaste a través de técnicas de ingeniería genética. Ok. Porque también tenemos otros casos donde tenemos organismos cuyo genoma se está modificando. Por ejemplo, identificas un gen que ya se sabe que, voy a poner un ejemplo como si fuera en humanos, pero en humanos no hay edición genética, que quede muy claro, está prohibido incluso experimentar con humanos. Ok. Pero suponiendo que tenemos un gen muy específico, por ejemplo el BRCA1 o BRCA2, que son genes que propician la aparición de cáncer de mama. Okay. Entonces lo que tú haces es que con técnicas de edición genética lo ubicas y lo cortas del genoma y por lo tanto evitas que la enfermedad se desarrolle en ese individuo. Eso también sería un GMO técnicamente, porque tú utilizaste técnicas de ingeniería genética para obtener una característica deseada, que en este caso es que ya no se exprese ese gen, en beneficio, pues sí, de la humanidad. Y cuando hablamos de organismo genéticamente modificado, entendemos por organismo todo aquello vivo, es decir, plantas, animales, bacterias. Justo. Sí. Ok. Todo menos seres humanos porque no es legal. Sí, porque no se puede experimentar con humanos hasta ahora. No. Incluso es un debate, pero eso es... Lo vemos en las películas y hasta ahí nos quedamos por ahora. O en otro episodio. Eso sería también muy interesante. Sí. Y bueno, ahora que hablamos de esto, por ejemplo, yo a veces voy al súper y pues sí nos podemos encontrar productos que están genéticamente modificados o incluso venden los que no están, ¿no? Entonces podemos hablar un poquito de los pros y contras a la hora de, sobre todo para yo entender que cuando yo estoy eligiendo un producto, que si no está genéticamente modificado, a lo mejor nada más estoy comprando un nombre, o sea, realmente no me va a perjudicar o favorecer en mi cuerpo. Y dos, si está genéticamente modificado, o sea, a lo mejor sí tengo que pagar ese extra de costo por eso. Entonces puede ser que hablemos un poquito de los pros y contras en general y después ya nos vamos como a los productos de nuestra vida cotidiana. Ok. Pues mira, como pros, la verdad es que tenemos muchos. En la cuestión medioambiental, por ejemplo, tenemos una disminución en el uso de agroquímicos, como serían los insecticidas, porque los mayores casos de éxito son los cultivos que son resistentes a los ataques de ciertas plagas. En este caso, el más común, el más famoso, es el que resiste el ataque de insectos lepidópteros. Y pues incluso en México fue un caso de éxito que en los años 80 hubo una plaga brutal en el norte del país que acabó prácticamente con toda la producción del algodón en México. Wow. Y digo, México es de los principales exportadores de algodón en América. Y pues digo, en términos económicos es una fuente primordial para el país. Y en ese entonces solo se pudo rescatar el cultivo cuando se optó por este tipo de variedades genéticamente modificadas, donde también para el agricultor era más atractivo y más ventajoso el tener que utilizar menos insecticidas.
porque pues aquí el principal atacante que tenían lo podían controlar tan solo con tener su cultivo así como así, no le tenían que echar nada más para esa plaga en particular. Entonces, pues bueno, hay que recordar que los insecticidas muchas veces no son un producto que esté focalizado para una plaga en específico. Se lleva todo parejo. Sin embargo, aquí tienes un insecticida natural, si así lo queremos ver, porque tal cual es un gen que se está expresando. Los genes son proteínas, por lo tanto es orgánico, si así lo queremos ver. Entonces, pues, y está muy, tiene su organismo blanco muy claro, que son estos insectos lepidópteros. Son lo único que van a matar. No se van a meter con arañas, por ejemplo, otro tipo de microbiota que sí se lleva parejo un insecticida. Entonces, bueno, tenemos reducción de costos en uso de insecticidas, pero también beneficios medioambientales. Tenemos también soluciones que se pueden ver bastante sustentables, como serían las variedades que toleran las sequías. Y pues hay que recordar que estamos en un mundo cambiante que se ha visto bastante favorecido por la acción antropogénica, es decir, la acción de los humanos. Tenemos cambio climático, calentamiento global y que se están favoreciendo los escenarios drásticos. Tenemos heladas muy fuertes, sequías muy fuertes, huracanes más intensos. Y para estos periodos de sequías, lo que necesitamos es también nosotros como humanidad adaptarnos, o sea, sí combatir lo que hemos generado, que bueno, ya no es tanto combatir, es retrasar este proceso, pero también encontrar alternativas que se adecúen a este escenario que tenemos actualmente. Entonces, medioambientalmente tenemos esos beneficios. También podemos obtener un incremento en la cadena de suministro de alimentos y también prolongar la vida de anaquel de los productos al, por ejemplo, pues justo, si tenemos productos que son menos susceptibles al ataque de plagas o de microorganismos que incluso estén dentro de nuestras alacenas, no sé, cuando guardamos nuestros jitomates, nuestras manzanas en el refrigerador, pues no están exentos de las bacterias que ahí están, el ataque que tienen. Entonces podemos aumentar la vida útil del producto. También al, digamos, mejorar el propio cultivo, pues hacemos que él mismo pueda crecer de una mejor forma, por así decirlo. Entonces obtendríamos una mejor cosecha. Y pues en general la reducción de costos en la producción del cultivo es algo que está documentado y trae beneficios para el agricultor también en un menor uso de mano de obra, menor tiempo de esfuerzo de estar dedicándole al cultivo. Y bueno, la verdad es que sí hay bastantes beneficios. Podemos obtener alimentos más nutritivos, como lo que te comentaba del arroz dorado, que ya trae la vitamina A. Y podemos enfocarlo a las necesidades de la población. Y como desventajas, pues yo te diría que el transgénico, o que, pues bueno, en este caso creo que lo vamos a enfocar mucho a transgénicos porque es lo que mayormente se comercializa. O sea, en la parte del mercado lo que vas a encontrar como pues sí, que te digan que no es genéticamente modificado es porque existe su variedad transgénica, su contraparte transgénica. Entonces, pues bueno, en este caso algunas desventajas que yo podría ver no es una desventaja per se del cultivo o del organismo, sino el uso que se haga de ello. Por ejemplo, lo que pasa mucho es que estos desarrollos son patentados y forman parte de, bueno, son algún proyecto de alguna empresa que después pasó por todas estas etapas de liberación que te comentaba, experimental, piloto, comercial, y al final ya llega a nosotros, o también algo comenzó en algún centro de investigación y después se patentó. Sin embargo, yo creo que esta es la parte que puede ser negativa y es el uso de la información. Yo creo que al final
todos tenemos derecho a conocer qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene, y que no sea algo que únicamente pues pertenece a unos cuantos, ¿no? O sea, al final podemos comprender cómo funciona de forma general, pero pues esta parte de incluso los monopolios. O sea, que al final tienes una empresa que dentro del mercado tiene más éxito por alguna razón, porque sus variedades se adecúan más a lo que busca el agricultor, entonces las demás empresas no tienen oportunidad o incluso desarrollos públicos, y por lo tanto se concentra el mercado en un solo lado. Y también pues el uso que se haga de todo este conocimiento. Es decir, que pueda derivar en algo como pues armas biológicas. Mutaciones, ¿eso? Por lo general, o sea, es algo de lo que no puedes tener certeza, no podemos tener certeza de nada, ¿no? Okay. Como de, por ejemplo, iba a ser un ejemplo muy burdo, ¿qué te dice que el día de mañana tú vas a tirar una moneda al piso y no se va a ir para arriba? Nada te garantiza eso. Sí tenemos leyes y cosas que están probadas, pero no podemos tener la garantía de que algo va a ser de cierta forma todo el tiempo y todos los días. Claro. En ese sentido, las mutaciones son impredecibles, pero sí tienes más de 20 años que te avalan la seguridad de los organismos genéticamente modificados. Y además recordemos que, bueno, no sé si hay que recordar o también informar, pero la transgénesis ocurre de forma natural. No es algo artificial que estemos creando, o sea, artificial de cierta forma porque quizás ese gen que tomaste de la bacteria de forma natural no hubiera llegado a tu algodón o a tu tomate, o sea, lo que tú quieras, pero incluso el genoma del humano no es 100% humano, una parte es bacteriana, y es por eso, porque nosotros estamos en constante contacto con otros microorganismos y por eso incorporamos otros genes, pero esto ocurre de forma natural. A ver, y un poquito para entender aquí, o sea, tal cual este proceso es, yo agarro el gen de otra especie, lo inserto en mi especie que quiero beneficiar, pero ya no estoy alterando o involucrándome en un proceso de cómo se desarrolla ese gen en mi organismo. O sea, solo lo inserto y el organismo y el gen interactúan naturalmente. Para que se pueda fijar, digamos, tienes que pasar por un proceso de años y de realizar muchas cruzas hasta que garantices, o sea, son leyes de Mendel tal cual, o sea, lo que era de cruzar los chícharos. Sí. Así tal cual, hasta que te das cuenta que tu población todos expresan el gen. Entonces vas a tener, sí, digamos que estarías creando una nueva variedad, pero solo en ese sentido, de que te está expresando un gen, no por eso está cambiando las características físicas del producto. Okay. Que eso es algo que pasa mucho con el tema del maíz en México, que dicen, bueno, es que si liberamos aquí el maíz, ¿qué va a pasar con el maíz criollo? Que las variedades son, algunos son negros, rojos, y pues al final México es centro de origen del maíz, y dicen, me van a traer su maíz amarillo de Estados Unidos, que aparte es transgénico, y es de, bueno, o sea, la única característica que tiene este maíz, o sea, diferente, hablando de su genotipo, es la expresión de este gen y ya. Pero eso no tiene nada que ver de cómo va a ser físicamente o si van a cambiar propiedades de sabor, olor. O sea, no cambia nada al respecto y son experimentos que se tienen muy controlados y pasan por muchas etapas donde se garantiza que va a ser equivalente a la contraparte convencional. Ok, ya entiendo. O sea, no es algo creado por el ser humano, sino que literalmente estamos beneficiando algo natural para que sobreviva a ciertas circunstancias críticas. Sí, y para obtener algún beneficio para el ser humano. Al final sí es una cuestión de nosotros, digo, al final somos una población bastante numerosa a nivel mundial. El hecho de que digas cada quien va a tener aquí su parcela, su cultivo de maíz no es algo sostenible, no hay forma de alimentar así esta población que tenemos y menos con las situaciones medioambientales, las cuestiones climáticas. Nos tenemos que adaptar y una forma de nosotros reaccionar a este cambio
es propiciar cosas que se acoplen a esta realidad. Entonces, pues bueno, en ese sentido no es como que digas estoy comiendo algo artificial, porque pues, no lo es, solo tiene un gen, que aparte genes tenemos todos los organismos. Sí, tomamos vitaminas todos. Justo. Exacto. Y bueno, ya una vez que hablamos de los pros y contras y entendiendo un poquito más de qué es realmente GMO, cuando vamos al súper y vemos que GMO free o libre de organismos genéticamente modificados, que bueno, es su traducción en inglés, o sea, ¿realmente aplica o estamos pagando algo que no? O sea, hay como algunos tips que nos puedas compartir para nosotros poder elegir asertivamente nuestros productos sin caer como en eso de desconocimiento y por eso pago un extra que a lo mejor ni siquiera es necesario o a lo mejor sí, ¿no? Entonces, podemos hablar un poquito de esto. Sí, pues bueno, primero hay que entender que este tipo de etiquetados que vemos como GMO free, digo, hay más, pero este en específico hacen referencia a una certificación, la cual efectivamente garantiza que tu producto está libre de organismos genéticamente modificados, no pasó por ningún proceso de ingeniería genética, pero lo que sí es muy importante considerar es que la realidad es que es una estrategia de marketing. O sea, hay muchos productos que te encuentras como leche, yogurt, que te dice GMO free, y al final no hay una vaca genéticamente modificada, Claro. la cual exprese algo y puedas tener transgenes en la leche. O sea, esa variedad no existe. Okay. Entonces es algo muy obvio que te están diciendo, es como si te venden agua embotellada que dice GMO free, que es como, No. o sea, agua natural que sabes que no tiene nada, o sea, tú le puedes poner libre de azúcar, por ejemplo. Y pues es muy obvio porque si estás comprando agua natural no tiene por qué llevar azúcar. Claro. Es lo mismo con esas certificaciones de GMO free. En algunos casos te puede aplicar como por ejemplo, no sé, compraste trigo, que si hay una variedad genéticamente modificada, ok, esa es libre de organismos genéticamente modificados, pero no por eso te representa un beneficio a ti en tu salud. Claro. Por ejemplo, pero sí vas a encontrar un precio más elevado porque, como te decía, una de las ventajas de los GMOs es que disminuyen costos de producción, ya sea al no tener que utilizar insecticidas, al tener una variedad que está creciendo en un tiempo más rápido y por lo tanto no usaste productos, no sé, fertilizantes tanto tiempo. Que es un costo extra. Que es un costo extra. Entonces, en ese sentido, la variedad GMO free te puede salir más cara. En este caso, cuando ya de plano se tildan de orgánicos, pues claro que va a ser más caro por la mano de obra que necesitaron, porque hay que entender que cuando un cultivo, una variedad, lo que te estén vendiendo que dice orgánico es que en teoría no tuvo ningún agroquímico encima y tampoco es genéticamente modificada. Okay. Entonces, para que tú tengas, y ojo, porque también para que tengas una parcela o unas hectáreas suficientes para producir ese cultivo, sí o sí va a ser susceptible al ataque de insectos. Claro. O sea, los insectos ven y dicen, no inventes, aquí está mi comida, en esta sí. proporción gigante, de aquí soy. Tienes eso, pero pues aquí te dicen es orgánico, no le echamos nada, pues hay de ti que te vas a comer tu manzana con gusano y más cara. Yo personalmente no estoy dispuesta a pagar por mi manzana con gusano, que aparte no pasó por todos estos filtros de calidad donde los GMO son súper regulados. Es una legislación súper estricta para garantizar que el producto es seguro. Okay. Por lo tanto, pasan por muchas etapas donde realmente tienes muchos filtros. Y al final garantiza sí o sí que el producto va a ser seguro para su consumo. Okay. Sin embargo, en el convencional o ya yéndonos al orgánico, pues tú dices, yo no le puse nada. Tal cual así la produje y si es como de, pues un cultivo pequeño, pues ok, sí, pero al final puede que no tenga las mismas propiedades que muchas veces nosotros buscamos, que ya sea tamaño, color. Entonces, pues bueno,
Creo que son unas por otras y al final cada quien es libre de elegir qué consume. Y creo que eso está muy bien, pero siempre y cuando sea una opinión informada. Si estás diciendo yo quiero el orgánico porque esto y aquello, está perfecto, pero no porque digas el GMO es malo, es dañino. Claro, no por desconocimiento, sino Exacto. por una convicción de que algo está aportando. Sí. Ok. Y en el caso de que yo vaya y no sé, compre, no sé, una leche. O sea, cuando está genéticamente modificado, ¿hay alguna regulación que tenga que estar eso etiquetado siempre? Sí, cuando son procedentes de genéticamente modificados viene un código de barras, por lo general en las frutas y verduras. Sinceramente en este momento no te podría decir qué combinación de números te dice es genéticamente modificado y cuál no, pero viene así, no te lo pone como de GMO, pero es una combinación en un código de barras al final. Ok. Y pues mucha gente lo pasa por alto y es como, ok, sin embargo el que sí te promueven mucho es el orgánico, porque como te decía, viene mucho también de una estrategia de marketing. Claro, órale, wow, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, chicos, de qué estamos eligiendo y por qué lo estamos eligiendo, no solamente seguir las modas de, es orgánico y a lo mejor me hace el mismo, o sea, va a ser el mismo beneficio en mi organismo si dice una cosa o si dice otra y por una estoy pagando más. Y pues aquí entramos en muchos otros temas de consumismo, etcétera. Entonces, sí hay que estar muy informados de qué estamos consumiendo y qué significa que diga cierta leyenda tal cual, como igual lo del gluten, etcétera. Sí, y aquí un último punto que es importante para que de verdad ustedes sepan y estén seguros de que están consumiendo exactamente lo mismo en cuanto a nivel nutricional. Yo hablando desde la parte de experiencia dentro del sector privado, para que nosotros podamos tener una variedad en el mercado, una variedad genéticamente modificada, nos piden un estudio muy específico que es la equivalencia sustancial. Entonces son pruebas durante distintos años, muchísimas pruebas en poblaciones significativas, bastantes repeticiones donde garantizas que estás teniendo el mismo contenido nutricional en tu variedad genéticamente modificada que en la convencional. Entonces, ahí te puedes quedar súper seguro que al final es lo mismo. Sí. Solo que tu GMO fue que tuvo una ventaja en su proceso de cultivo y ya. Aceleramos algo, beneficiamos algo. Y ya. Súper interesante ese punto. Y los GMOs, entonces, bueno, aquí creo que yo ya lo entiendo un poquito más, pero sí me gustaría que quede claro, ¿los GMOs tienen algún efecto en la salud? No, hasta la fecha no hay ningún efecto adverso documentado que se relacione con los GMOs. Incluso algo que se cuestiona bastante es la parte de alérgenos y la posible, pues sí, generación de alergias en la población por la presencia de pues los genes procedentes de otras especies. Y también aquí dentro de las evaluaciones que se hacen para poder llegar al mercado está esa parte, el estudio de alérgenos. Para esto los alérgenos están bastante documentados, identificados, como por ejemplo en las nueces, cacahuates. Eso es algo que ya está bastante clarificado. Sin embargo, el hecho de insertar estos genes específicos de tolerancia, resistencia a ataques de plagas, por ejemplo, no tiene ningún efecto adverso a la salud, ninguno. Por lo que más podríamos, o por lo que más surge esta pregunta, tiene que ver con los herbicidas que se utilizan, pero no por la inserción genética per se. O sea, el proceso de ingeniería genética es seguro, 100%. Sin embargo, cuando ya vemos todo el proceso de mantenimiento del cultivo, ha levantado bastantes críticas el uso de un herbicida que supongo que ya han escuchado, que es el glifosato. Y pues bueno, para esto en la agricultura se utilizan herbicidas sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el crecimiento de malezas. Es decir, cuando tienes una extensión de tierra muy grande donde tú dices, aquí voy a poner mi cultivo, pues al final estás creando un monocultivo.
estás propiciando el desarrollo de una sola especie que va a ser para consumo humano. Okay. Ajá. Entonces, bueno, se cambian las propiedades de la tierra muchas veces y eso favorece el crecimiento de otras especies que pueden ser pues estas malezas, hierbas. El famoso zacate. Justo. Y lo que pasa aquí es que se genera un proceso de competencia. Al final, o sea, en la naturaleza sucede, hay competencia por recursos. Y en este caso, pues, ¿qué pasa? Que la agüita que tú le echaste, pues ya no la aprovechó nada más tu cultivo, sino también las demás hierbas, y esto retrasa el crecimiento. Mayor costo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues sí, hay que deshacerse de esas malezas, bueno, hierbas, porque a mucha gente no le encanta el término maleza. Ajá. Y eso pasa en cualquier tipo de agricultura. En la convencional, o sea, o usas deshierves manuales o aplicas al final algún herbicida. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo, y cuando empezó todo esto del uso de agroquímicos, se comenzó con herbicidas muy agresivos. O sea, que al final está reportado que tienen efectos adversos a la salud, sí. Sin embargo, existe el glifosato. ¿Qué sucede con nuestra variedad genéticamente modificada? Que esta variedad es tolerante a la aplicación del herbicida. Entonces, solo se mueren las demás malezas, pero tu cultivo no. Sin embargo, hay estudios que indican que el glifosato puede ser cancerígeno a la larga, pero esto es muy importante. Cuando te dicen que algo es potencialmente cancerígeno o posiblemente cancerígeno, es importante saber en qué nivel está, en qué nivel de la clasificación que se tiene. Okay. Porque este herbicida está en un nivel bastante bajo y está incluso en el mismo nivel donde se clasifica la carne. El consumo de carne, embutidos, y está documentado que dice lo mismo, que puede ser cancerígeno. Claro. Y sí, al final por el proceso de combustión de la carne cuando se está cocinando, la liberación de radicales libres, el efecto que tienen las células a largo plazo y en alto nivel de consumo, etcétera, sí, puede ser cancerígeno. Sin embargo, aquí lo que hay que pensar es, y lo que siempre repito, la ruta al daño. Es decir, tienes que pensar desde el momento en el que estaba el cultivo, la cantidad de herbicida que se aplicó, la cantidad de ese herbicida que realmente se va a quedar, digamos, en la planta, qué tan expuesto vas a estar tú, qué tanto vas a consumir y cómo es la síntesis de ese producto al final. Ver si como ser humano tenemos, por ejemplo, los receptores a los que va dirigido ese herbicida, el mecanismo de acción que tiene, y ver si realmente es algo, pues realmente probable que ocurra que genere un cáncer o no, simplemente lo tienen que reportar así porque a cierto nivel de exposición, a cierta dosis, puede generar un cáncer. Pero bueno, al final esto es hablar del herbicida y no del GMO Tal cual, per se. Entonces, creo que sí hay que contemplar la cadena completa y pues al final tomar una decisión consciente. O sea, es como los cigarros. Está 100% documentado que son cancerígenos a la larga y también depende el nivel pues, de exposición de frecuencia con que los consumas. Y no veo a la gente haciendo una campaña contra, contra el cigarro o contra la carne o contra los embutidos. Claro. Entonces, o sea, en ese sentido, el GMO per se no, pero pues sí lo podrías ver un poco más por los agroquímicos que se usan, pero se usan en toda la agricultura. Justo, no genéticamente también usan ese herbicida. Sí, en muchos. El glifosato se utiliza para las vías del tren, para que... ¿Lubrique? No, porque luego pues las malezas van creciendo ahí y pues estorban al tren, se utilizan en los camellones con fines ornamentales, muchísimas cosas. Y al final, digamos que es un uso seguro, dependiendo cómo lo utilices. Claro. Wow. Entonces, no, pues sí, o sea,
siempre, o sea, creo que el aprendizaje clave de esto es informarnos. Sí. Y justo por eso también estamos generando este espacio, ¿no? Para que esa información sea más, a lo mejor un poco más digerible y difundirla, pero es súper importante, chicos, que sí, o sea, no se vayan con solo una opinión generalizada, desinformada y sin sustento científico. Entonces, independientemente de sus creencias personales, pues siempre hay que comprobarlo de alguna manera. Entonces, me parece súper interesante en lo personal a mí, esto me está abriendo el panorama porque sí tenía cierta opinión al respecto. Y hablando un poquito más de opiniones, desde un aspecto como más naturalista, biológico, humanista, etcétera, 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 el modificar un organismo tal cual se consideraría, y no me gusta decir bueno o malo porque es muy abstracto estos dos conceptos, pero por términos simples, ¿se consideraría bueno o malo? Yo diría que no podemos verlo como algo blanco o negro y que depende mucho de la intención que lleve. Así como mencionaba hace rato, si estamos modificando un organismo para generar un ataque terrorista, una guerra biológica, Claro. serían las intenciones correctas, o sea, completamente inhumanas, ¿no? Claro. Sin embargo, si estamos buscando un beneficio para nosotros, pero sin perder de vista el efecto que pueda tener en el medio ambiente y en otras especies, entonces está bien, podemos ir por ello, pero siempre pensando en qué intención está detrás de ello, ver los pros, los contras y analizar. O sea, creo que siempre es importante poner sobre la balanza y siempre tener en cuenta la evaluación de riesgo. Este es un proceso que se lleva a cabo en las liberaciones de organismos genéticamente modificados, principalmente para la etapa experimental. Previo a realizas una evaluación de riesgo donde te dice si tienes un riesgo grave o irreversible o de plano insignificante. En caso de que sea insignificante, dices, ok, mi liberación es segura, vamos a ver cómo se comporta ya en un ambiente controlado y con características muy similares a la realidad. Y pues si ves que va avanzando en tus etapas y todo se comporta de la forma esperada, pues podríamos entender que tendremos una liberación segura. Y eso siempre se hace. Siempre, 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 siempre. Al menos en México, o sea, es por ley, está bastante regulado y ahora con estas autoridades más, aunque ahorita de plano no estamos teniendo ninguna liberación, pero sí, siempre se hace. Incluso internacionalmente hay un grupo dedicado completamente a la parte de evaluación del riesgo. Órale. Sí, y eso es sí, a mí es lo que se me hace lo más bonito, cuando puedes tener, o sea, de verdad como ves la ruta causal de qué es lo que podría pasar para llegar a esto que no deseo y te das cuenta que es muy poco probable. Es como si te lo explicaran con peras y manzanas y aparte tienes la evidencia. Es lo maravilloso, donde dices, wow, la ciencia, wow, todo lo que podemos hacer y en verdad tener una coexistencia como especies con otros organismos, o sea, se me hace increíble. Está muy interesante y sobre todo pues justo adaptarnos, como lo has mencionado anteriormente, a las condiciones que vienen y que actualmente vivimos. Y tú personalmente, como Mariana, ¿qué piensas de los GMO? Yo la verdad pienso que son apasionantes, pero más allá de eso, insisto en que todo debe ser muy informado y que no lo podemos ver como algo bueno o algo malo, incluso como una cuestión de debate. Y esta parte de debate desafortunadamente es algo histórico, no tiene siquiera que ver con resultados que se hayan tenido en experimentos con GMOs. Todo viene derivado de la compañía que creó el primer GMO, que es Monsanto. Monsanto es una empresa repudiada porque son los creadores del DDT, que es el insecticida que, o sea, bastante tóxico. Se utilizó pues hace ya varias décadas y es algo que se lleva parejo todos, o sea, incluidos seres humanos. O sea, mató muchísima gente el uso de DDT, que se sigue utilizando.
pero en condiciones muy controladas e incluso se ha usado para controlar poblaciones de mosquitos que transmiten la malaria. Okay. Entonces, de nuevo, si todo está aplicado de una forma consciente, bien estudiada, identificando riesgos, identificando niveles aceptables, creo que es algo por lo que debemos ir y por lo que debemos apostar, pero si no tenemos suficiente información, si no se tienen las intenciones correctas del uso de la tecnología, entonces no hay que ir por ello. Claro. Entonces, insisto, no es algo blanco o negro. Sí, de acuerdo, pues como en todo, ¿no? O sea, Sí. siempre hay un lado consciente y un lado inconsciente que a veces suele ser un poco egoísta. Entonces, sí, está, o sea, me encanta porque al menos en mi persona yo ya tenía una idea de, me quieren dar algo mutado y pues hasta ahí me quedaba, ¿no? Entonces el hecho de ya entender qué es lo que realmente significa y cómo esto, pues no solo tiene un impacto personal o social, sino que tiene otros impactos, me gusta mucho esa parte de justo la información y el entender realmente de qué se trata. ¿Y cuál crees que sea el futuro de los GMO? ¿Cómo estos van a impactar o hacia dónde van? ¿Hacia dónde va la tendencia? Lo que se ve es que se está evitando el desarrollo, bueno, no el desarrollo, sino la aplicación de la transgénesis. Lo que se está buscando actualmente es hacer ediciones genéticas, pero dentro del mismo organismo, como lo que te decía de identificas algún gen que genera algo no deseable, como en este caso podría ser una enfermedad. Por lo tanto, secuencias todo el genoma, identificas dónde está ese gen, vas y cortas ese cachito y dices ya, no pasa nada. Por lo tanto, dices ya no estoy pues teniendo esta inserción de genes que son de otra especie y que es lo que muchas veces se ha cuestionado, como de qué tanto lo vas a poder controlar, qué tanto te garantiza que no va a mutar, por así decirlo. Que pues es lo que hemos visto con las generaciones, que no ha pasado nada, sin embargo, pues dices, esto no te dice que en otros 30 años pase algo, ¿no? Entonces, estas son las tendencias y también por cuestiones regulatorias. Dices, al final, o sea, todo es dentro del mismo organismo y buscar tener una simplificación, ya no pasar por tantas etapas que al final toman muchísimos años. Y creo que si queremos tener soluciones lo antes posible, no podemos darnos ese lujo. Sí. Entonces, sí, creo que la tendencia es a simplificar el proceso en todos los sentidos. Súper. Wow, Sí. pues está súper interesante todo este tema y se me hace una buena alternativa, pues, a crear procesos sostenibles y amigables y sobre todo en armonía con pues con diversas áreas, ¿no? Desde lo ambiental hasta lo social con los campesinos. Y pues sigamos rezando para que no lo usemos para que más bien gente con poder no lo use para establecer otras cosas más ahí conflictivas. Sí. Viéndolo desde el lado, pues ya tal cual diario, cuando yo veo un producto GMO, pues realmente sé que es algún beneficio, así como yo me tomo una vitamina o yo como algo de alguna otra plantita para obtener su beneficio en mi persona. Sí, sí, justo. Y creo que tampoco se trata de yo los quiero convencer de que ahora vengan y solo consuman GMO. No, o sea, creo que al final son alternativas, como bien decías, y podemos tener una coexistencia. Claro. Con todos los métodos. Ninguno es más saludable que otro, así como pues, que digas es que este sí me va a aportar más o este no me va a hacer daño. No, simplemente trae algún beneficio en su forma de producción. O como algunos otros desarrollos, sí, digamos, muy enfocado a queremos combatir esta enfermedad, o sea, la ceguera, y pues le pusimos la vitamina A. Y pues la verdad es que los GMOs están en cosas que quizás no lo dimensionábamos, no lo imaginábamos, no lo sabíamos, como es la insulina. La insulina es derivado de actualmente una bacteria. Se encarga le insertaron el gen que produce insulina en el humano, se lo insertaron a la bacteria y la bacteria produce la insulina en las cantidades para
poder satisfacer a la población diabética que se tiene mundialmente. Wow. Anteriormente se utilizaba la insulina de los cerdos, pero sí generaba algunas reacciones adversas en la población. Entonces, pues bueno, tenemos beneficios de todo tipo, muchos sin saberlo, desafortunadamente algunos más criticados que otros, pero bueno, son alternativas de las cuales tenemos beneficios y pues ojalá que logremos coexistir. Me encanta, me encanta. Pues bueno, ya para finalizar, y esto va una pregunta más hacia ti, Mariana, para ti, ¿qué es plenitud? Hablando del podcast, del podcast Plenitud. Para mí plenitud es libertad, ¿verdad? Libertad en mis tiempos, por ejemplo. Es poder tomar mis propias decisiones sin que haya alguien juzgándome o sin que haya algún tipo de limitante, que sé que al final todos las tenemos en algún punto, pero cuando encuentras eso que a ti te llena 100% sin importar lo demás, con lo cual te sientes libre, puedes expresar totalmente tu persona como es, donde no tienes ningún miedo, eso es plenitud. Wow, me encanta. Sí. Libertad, qué poderosa palabra, van muy de la mano. Me encanta, pues muchísimas gracias por todo esto que has compartido, tu conocimiento, y estoy segura que nos va a ayudar a elegir o concientizar ciertas cosas que ya estamos viviendo, y sobre todo pues también no tomar bandos radicalmente y extremistas, sino a lo mejor analizar un poquito más desde qué consumimos hasta cómo lo vemos aplicado en las grandes empresas. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Mariana, y pues igual el tema de plenitud con la libertad me encantó. Ay, pues muchas gracias por la invitación a este episodio, gracias por el tiempo, Nade, y gracias también a ustedes, chicos, pues por escucharnos, y espero que de verdad se lleven algo, mínimo, pero que se lleven algo. No, seguro sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, chicos. Nos vemos en la próxima. Sayonara.